Bien, en este video vamos a ver un nuevo caso de factorización, que en este caso será el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, como vemos, pues aquí hay unas características las cuales debemos de cumplir para solucionar correctamente los ejercicios. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero hay que verificar que el trinomio esté ordenado, ¿sí? Que el índice, ¿sí?, de la potencia esté en el primer término de mayor a menor, ¿verdad? Luego, ¿qué dice? Que el primer término debe tener un número mayor a 1. Pues aquí en el mismo ejemplo dice, ¿verdad? Aquí ya aparece una A. Esta A dice que puede ser cualquier número, ¿verdad? Pero el método indica que debe ser mayor a 1, ¿sí? Luego, dice que se va a multiplicar el trinomio por el coeficiente del primer término y se divide por el mismo. En los ejemplos vamos a entender mejor cada uno de los conceptos que voy a mencionar acá. El siguiente dice que el segundo término se deja indicado el producto. Luego, en el tercer término se efectúa el producto. Ahorita vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? De último, pues dice que este método se resuelve muy similarmente al método que ya vimos en el video anterior, ¿verdad? Que es el de x cuadrado más bx más c. Ahora veremos la razón por lo que dice esto, ¿verdad? Vamos a ver este primer ejemplo. Dice factorizar 3x al cuadrado menos 14x más 8. Que decía que habría que ver primero si el trinomio está ordenado. Y como vemos, pues sí está ordenado, ¿verdad? Porque el índice mayor pues está en el primer término y así se va de manera descendente en los demás. También vemos que el coeficiente del primer término es mayor a 1. Entonces pues sí podemos resolver este trinomio por este método. Luego, ¿qué decía? Que vamos a multiplicar el trinomio por el coeficiente del primer término, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se coloca dentro de paréntesis todo el trinomio y el coeficiente que tiene el primer término lo coloco afuera, ¿sí? En este caso es 3, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que hay aquí adentro. Si aquí fuera un 5, coloco un 5 acá. Si aquí fuera un 10, coloco un 10 acá, ¿sí? Siempre se va a multiplicar todo por el primer coeficiente que aparece en el primer término. A su vez, este número que está acá lo voy a dividir acá. ¿Por qué hago esto? Pues lo hago para no alterar, ¿sí?, el trinomio que me están dando. Porque si se dan cuenta, pues estoy multiplicando por 3 y a su vez estoy dividiendo por 3. Si yo cancelo estos dos es 1, ¿sí? Entonces no estoy modificando en nada pues el trinomio original. Entonces procedamos a multiplicar cada uno de estos. 3 por 3 es 9, ¿verdad? Y la literal pues simplemente lo copio. Quedaría de esta forma, ¿ya? Pero si se dan cuenta, yo lo estoy colocando aquí de una forma distinta. Pero esto y esto es lo mismo. Les explico. Si se dan cuenta, 3 por 3 es 9. Es lo mismo que decir 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, si se dan cuenta, aquí también la x está al cuadrado. Entonces, eso me permite venir y colocar todo esto, ¿sí?, en un paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo efectúo esta operación, ¿sí?, 3 elevado al cuadrado, 9. Y x elevado al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, estos dos es lo mismo. Pero me van a decir, ¿pero por qué lo coloqué así? Ahorita vamos a ver la razón por la que yo coloco esta expresión de esta manera. Vamos con el siguiente. 3 por 14x. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este 3 por este 14x y lo vamos a colocar de esta forma. Van a decir, ¿pero por qué? Aquí simplemente se deja indicada la multiplicación de estos dos números. Pero yo coloco el 3, por así decirlo, en medio, ¿sí?, donde está la literal y el coeficiente. Si se dan cuenta, pues estoy dejando las mismas bases. Vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Ya en el último término, pues sí se efectúa la multiplicación. Entonces hago 3 por 8, 24, ¿sí? Y todo esto pues sigue siendo dividido entre 3. Ahora vamos a ver por qué decía que se resolvía muy similarmente al método anterior. Porque tenemos que abrir siempre en dos pares de paréntesis, ¿sí? Y vamos a colocar la raíz, ¿sí?, de la raíz cuadrada del primer término. Esto me lo permite hacer porque yo coloqué de esa forma estos factores, ¿sí?, de la misma base. Entonces coloco 3x acá y 3x acá.
¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, vamos a colocar el signo que acompaña al segundo término en el primer conjunto de estos paréntesis. Luego vamos a multiplicar menos por más, da menos. Y esa multiplicación de signos lo colocamos en este segundo paréntesis. Igualmente, todo esto sigue siendo dividido entre 3. Hay que preguntarnos ahora, dos números que multiplicados den 24 y sumados den 14. Bueno, como podemos ver acá, decimos 12 por 2, ¿sí? Es 24. Y a su vez, si yo sumo estos dos, ¿sí? 12 más 2 es 14. Se preguntarán, bueno, ¿por qué sumados, verdad? Si se recuerdan, en el método anterior, signos iguales se suman y signos distintos se restan. Entonces, al ser estos, pues, dos signos negativos, vamos a preguntar por una suma. Teniendo ya esto, ahora hay que, pues, quitar este 3 de acá. Eso quiere decir que vamos a simplificar en algún paréntesis por ese 3. Si se dan cuenta, pues en este paréntesis no puedo simplificar por 3. Por el simple hecho, pues, de que este 2 no se puede simplificar directamente con un 3, ¿verdad? Entonces vamos por el primer paréntesis. Si se dan cuenta, pues este 2 es múltiplo de 3, entonces sí puedo efectuar directamente una simplificación. Vamos a efectuarla. 3 dentro de 3 es 1. Copio la literal, menos, y aquí coloco el menos. 12 dentro de 3 es 4. Y el segundo paréntesis pues simplemente lo copio. Y de esta forma habremos terminado, ¿sí?, el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, factorizar 13a más 5a al cuadrado menos 6. Veamos qué hay de diferente en este ejemplo. Pues si se dan cuenta, pues este trinomio está desordenado. Y como primer paso, pues siempre hay que verificar si lo está o no. Por ello, pues vamos a ordenar así como dice acá, y quedaría de esta forma, ¿sí? El índice de la potencia mayor que en el primer término, y luego pues vamos colocando la segunda literal de manera descendente hasta que está en nada, ¿verdad? Entonces, este sería el primer paso que hicimos, que sería ahora identificar el coeficiente. Y si nos damos cuenta, pues sí, es mayor a 1. Entonces, bien, podemos efectuar este trinomio por este método. Vamos a seguir los mismos pasos del ejemplo anterior, que hay que hacer, multiplicar el primer coeficiente, ¿sí? Bueno, el coeficiente del primer término por todo el trinomio, ¿sí? Saco este 5, lo multiplico y lo vamos a multiplicar por cada uno de estos términos. Como vemos, pues 5 por 5 es 25 y es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Por ello, pues coloqueo nuevamente 5a, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo. Este signo se copia y multiplico 5 por 13a y lo coloco de esta manera, igual, colocando las bases de la misma forma, ¿sí? Ya sabemos por qué hacemos esto. Colocamos el signo, 5 por 6 es 30 y listo, ya hicimos la primera parte. Y recordando pues que siempre va a estar todo dividido por el mismo número, ¿verdad? Esto no cambia hasta de último. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, vamos a colocar dos pares de paréntesis y colocar pues esta base de 5a en cada uno de ellos. Vamos a colocar el signo del que acompaña el segundo término en el primer paréntesis y la multiplicación de estos en el segundo, ¿verdad? Más por menos da menos, ¿sí? Y ahí está. Todo esto igual dividido entre 5. Ya tenemos esta parte hecha. Vamos a preguntarnos, dos números que multiplicados den 30 y restados den 13. Bien, entonces, ¿qué números pueden cumplir esta condición? Yo digo que 15 y 2, ¿sí? Porque 15 por 2 son 30 y a su vez 15 menos 2 dan 13. Entonces, correcto, esto sí se cumple y ya hicimos esta parte. Bien, una vez terminado eso hay que simplificarlo. Si se dan cuenta, pues hay que simplificarlo dentro de 5 y ahora hay que ver pues en qué paréntesis puedo simplificar. Si se dan cuenta, pues solo en el primero puedo simplificar, ya que aquí hay un 2 y este 5 entre 2 pues no lo puedo simplificar directamente. Entonces procedamos a tachar los números que vamos a simplificar y quedaría de esta forma. 5 entre 5, 1. Coloco la literal, ¿verdad?, que acompaña este término. Coloco el signo, 15 entre 5 es 3. Y ya el otro pues simplemente lo copio y ahí está. Esta sería la respuesta final a este ejemplo. Veamos un último ejemplo. Factorizar
12x al cuadrado más 2x menos 2. Bien, igualmente pues verificar si está ordenado. Vemos que en este caso sí lo está y que el coeficiente pues es mayor a 1. Entonces todo bien, podemos aplicar el mismo método. Como se dan cuenta, pues vamos a multiplicar por 12 todo el trinomio y a su vez dividirlo por ese mismo número. Procedamos a realizarlo. 12 por 12, x al cuadrado, es lo mismo que decir 12x y todo esto elevado al cuadrado. Coloco el signo más, y luego multiplico 12 por 2x. De igual forma, coloco pues el 12 acompañado con la literal, todo esto protegido por un paréntesis. Copio el signo, ¿sí? 12 por 2 es 24. Igualmente todo esto sigue dividiéndose entre 12. Vamos a abrir dos pares de números, de paréntesis, y vamos a colocar el 12, ¿sí? Que es la base de estos factores, y 1 en cada paréntesis. Listo, ya hicimos esta parte. Vamos a colocar el signo que acompaña el segundo término en el primer paréntesis y la multiplicación de estos dos signos en el segundo. Más por menos da menos. Igualmente todo dentro de 12. Ahora hay que preguntarnos. Dos números que multiplicados den 24 y restados den 12. Bueno, hay veces en los que no tenemos pues una respuesta sencilla porque a veces el número que nos dan acá puede que sea muy alto. Y pues pensar de manera inmediata un número o dos números que nos den el resultado pues puede que sea complicado. Para ello se puede realizar este MCM, ¿verdad? Del término, pues el último término que es del polinomio. Todo lo descomponemos en sus factores. 24 entre 2 es 12, 2 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3 y 3 entre 3 es 1. Ahora, ¿qué es lo que hice? Bueno, vamos a agrupar algunos factores, ¿sí? Para buscar algún número y que al multiplicarlos y restarlos me den pues la condición que estamos buscando acá. Como ven pues con estos colores, ¿verdad? El color verde yo utilicé para agrupar este 3 con este 2, ¿sí? 3 por 2 es 6. Ya hice esta parte de acá. Luego pues los que me quedaron pues 2 por 2 es 4. Y vamos a verificar si estos números que yo escogí me van a dar el resultado correcto. 6 por 4, sí, esto da 24, bien. Y luego 6 menos 4 da 2. Entonces, pues sí, ahí estamos bien, está correcto. Y sí, ahí estamos bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido otro conjunto de números? Veamos qué sucede. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, ¿sí? Entonces, estos tres yo los hubiera elegido, me dan 8 y 8 por 3 es 24, ¿sí? Todo bien ahí. Pero si yo hubiera restado ese 8 menos 3 da 5. Entonces no hubiera cumplido con esta parte de acá. Por ello, pues hay que buscar algunos números, pues, como dije, para que den el resultado y si sea verdadera esta condición. Una vez, pues, obtenido los números que con que sí hacen verídica esa condición, vamos a simplificar, que es lo último que queda. Pero aquí es un caso distinto. Si se dan cuenta, no puedo simplificar directamente dentro de 12, porque ningún de estos paréntesis cumple con esa condición, ¿verdad? Porque 6, pues, no se puede ir directamente con 12 ni el 4. Estos 12 de aquí, pues, esto sí, ¿verdad? Pero estos dos números no. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, simplemente vamos a ir sacando mitades, ¿sí? Tanto al 12 y como a alguno de estos dos paréntesis. Vamos a sacar mitad. La mitad de 12, que es 6, ¿sí? Y la mitad, pues, de alguno de estos dos paréntesis. Vamos a tomar el primero, ¿sí? Entonces, si yo saco mitad aquí, 12 es 6. Lo coloco acá. 12 dentro de 2 es 6. Y coloco la literal, copio el signo. Y 6 dividido entre 2 es 3, ¿sí? Y este paréntesis simplemente lo copio. Entonces ya saqué mitad a una parte de este ejercicio. Volvemos a sacar mitad, ¿sí? La mitad de 6, que es 3, y la mitad del segundo paréntesis, ¿sí? Porque yo lo elegí, ustedes, bueno, en este caso porque solo este se podía, ¿verdad? Porque a este 3 no le puedo sacar 2, ¿sí? Entonces simplemente a este. Sacamos mitad, me queda 3, ¿verdad? Que es la mitad del 6, y vamos simplificando este paréntesis. 12 dentro de 2 pues es 6 y 4 dentro de 2 es 2, ¿verdad? Copiamos el signo.
Vamos a pasar este ejemplo para acá abajo. Y simplificamos pues ya el último, ¿verdad? Que es sacar tercero. ¿Cuál de los dos? Pues notamos pues simplemente que al primero podemos sacarle la tercera. ¿Sí? Sacamos 6 dentro de 3, que es 2. 2x, ¿verdad? Copiamos la literal, colocamos el signo y 3 dentro de 3 es 1. Ya el último paréntesis pues simplemente lo copiamos y esta sería pues ya la respuesta final, como se dan cuenta acá. Y de esta forma pues habremos factorizado pues correctamente el trinomio que nos daban. Por último pues simplemente les dejo unos ejercicios para que puedan practicar y pues comprender mejor cómo se hace este método. Siempre y como siempre he dicho, cualquier duda pueden colocarla en la plataforma o enviarme un correo.